Me confirmaron aula 11, creo, o 12. Ya les voy a actualizar la información. Acá donde dice información importante del redactado. Tenemos publicadas las fechas, ¿verdad? No hay un poquito más. Bueno, para recordarles que tengan eso en cuenta, sería, a ver, fechas. Bueno, el primer parcial, 20 de mayo. Siempre vamos a usar el día este de teoría, donde se supone que están ambas comisiones presentes. Entonces va a ser el día 20 de mayo, 19 horas. El aula 11 o 12, ya voy a actualizar bien esta presentación para que ahí tengan la publicación correspondiente, ¿sí? Pero las fechas se confirmarían para el primero y segundo parcial. Y estamos pendientes con la fecha recuperatoria. Segundo parcial, 24 de junio. ¿Ya? También recuerden que bueno, cada semana ustedes tienen un trabajito a realizar, digamos, el desarrollo del trabajo práctico. En esta semana tendrían que estar haciendo la defensa de lo que sería el trabajo práctico número 2. Es decir, tendrían que tener un encuentro presencial con los docentes de las comisiones para hacer esa tarea de las defensas, ¿sí? Y bueno, y después alternativamente van a ir teniendo una clase virtual y otra clase presencial. ¿Estamos? Bien, ¿qué más? Bueno, lo del SIU, por favor, todos regularicen si hay algún inconveniente que han encontrado en el sistema por el cual no se puedan, no les aparece la materia o algo, les pido que me avisen para, bueno, hacer el pedido correspondiente en el caso que hay algo que no está habilitado o alguna otra cuestión, ¿no? Pero todos tienen que estar inscritos mediante el sistema para poder después pasarle los resultados de esta cursada. Bien, a ver, acá reviso la información. Sí, para el aula 11 sería para los parciales del 20 de mayo y 24 de junio, ¿sí? Para el 1 de julio, que sería la fecha del recuperatorio, puede que sea el aula 12 o el anfiteatro, eso está a confirmarse, ¿sí? Pero bueno, esas son las fechas que están publicadas y que en principio son las que se van a mantener, ¿no? Con la confirmación de aula 11 para las dos primeras fechas. Bueno, y otra cosa importante, bueno, acá ya saben que tienen en este foro, ustedes tienen que trabajar haciendo, leyendo, digamos, más que nada, porque ahí los profes les van a asignar qué tienen que presentar, qué es lo que deben preparar para hacer la defensa. Se supone que hasta hoy día tenían al mediodía para presentar, o bueno, no sé si han tenido otro acuerdo con sus docentes de comisión de práctica, pero en principio se supone que era hasta el mediodía de hoy. En cuanto a temas, vamos a arrancar con el tema de stack o pila, ¿sí? Tienen acá habilitado ya las pestañas correspondientes, no el práctico todavía, porque esta semana aún corresponde trabajar con lo que sería el TP2, así que recién la semana que viene, el lunes, vamos a estar habilitando, ¿sí?, la pestaña correspondiente al trabajo práctico. Recuerden también que los trabajos prácticos son los que ustedes han eh, realizado, digamos, o han visto el año pasado, así que si tienen las copias disponibles, bueno, pueden ir analizando, revisando, avanzando en la resolución. Si es que no lo han hecho, y si no, ya saben, siempre les digo, pueden ir mejorando las soluciones que hayan encontrado en el año pasado. Bien. Bueno, vamos entonces al tema de Stack. Vamos con la presentación. Bien, somos 35. Entonces, cuando estamos hablando de Stack, y también así lo van a encontrar en la bibliografía, ¿no? En bibliografía que toca el tema de estructura de datos, pueden encontrarlo con este nombre, Stack o bien pila, pero estamos haciendo referencia a una definición de tipo de dato abstracto. Recordemos siempre que lo que nosotros hacemos es tomar, analizar primero el concepto, o sea, esta definición de cuáles son
los datos o las características de ese tipo de datos, y luego sí las operaciones que se pueden llevar a cabo o que se pueden hacer respecto o con esos datos que conforman a ese tipo de datos abstractos. ¿Sí? Todo ese conjunto, el conjunto o la colección de valores, de datos que hacen a ese tipo, a esa definición de tipo de datos y las operaciones que se pueden hacer con él son lo que nosotros llamamos tipo de dato abstracto. Bien, en este caso que corresponde a pila. Bien, cuando hablamos entonces de stack o pila, nosotros estamos haciendo referencia, de acuerdo a la definición o concepto de lista que vimos en la clase pasada, a una lista con un comportamiento particular, ¿sí? En este caso, con un comportamiento LIFO se dice. ¿Qué significa un comportamiento LIFO? Bueno, que lo último que ingresa es lo primero que va a salir de esa estructura, ¿sí? Nosotros hablamos, bueno, siempre tenemos la definición del tipo de dato abstracto y luego la implementación de esa definición es lo que vamos a llamar la estructura de datos, ¿sí? En este caso estamos hablando del concepto, entonces una pila o un stack, vamos a decir que es una lista con este comportamiento especial que denominamos leaf, ¿sí? Entonces, ¿a qué se aplica ese comportamiento? Bueno, a las operaciones de agregar elementos y extraer elementos, ¿sí? De manera de que, ¿cómo se van a llevar a cabo esas operaciones de agregar y extraer? Bueno, como nos muestra el gráfico, nosotros a medida que agregamos elementos, los vamos a ir apilando, ¿no? Por eso el nombre también. Vamos a ir apilando un elemento sobre otro, y al momento de extraer, vamos a sacar desde la cima de esa pila. Vamos a ir desapilando. Acá vemos un ejemplo donde decimos, bueno, a ver, ¿cómo se hace la operación de agregar y extraer elementos? ¿Sí? Ya tenemos una pila que insertamos un elemento, apilamos o agregamos. En un principio la pila está vacía, entonces este va a ser un único elemento que se va a ocupar el fondo, ¿no?, de la pila. Luego insertamos otro, ese se va a colocar encima del que estaba previamente dentro de la pila. Seguimos con el valor C y va a estar siempre ubicado en la cima de la pila. ¿Bien? Estamos apilando elementos, ¿sí? Nosotros tenemos un contenedor de datos y en ese contenedor de datos estamos guardando elementos siguiendo ese orden para hacer las operaciones. Siempre apilando los elementos en el caso de agregar, ¿sí? Y cuando queremos hacer la operación de extraer o de quitar, siempre lo vamos a hacer tomando lo que está en la cima de esa pila, ¿sí? Teniendo en cuenta que este era el estado de la pila cuando se empezó a hacer la operación de quitar, lo primero que sale es esa letra C. Luego, el carácter que sigue sería la A y finalmente la M, ¿no? Hasta que nos queda la pila nuevamente vacía. Hablamos del LIFO, porque fíjense que cuando yo ingresé los caracteres entraron en este orden, M, A, C, ¿sí? Lo primero que entró era la M, sin embargo es lo último que va a salir. ¿Cómo es la salida? Empezamos desde el último elemento que se ingresó y vamos sacando después los que estaban previamente también almacenados, ¿sí? La A y la M. Vamos en un orden, primero para agregar y después en otro para extraer, ¿sí? Bien, bueno, ahora este tema es importante porque cuando lo vemos en el examen final, siempre les digo yo, indiquen cuáles son las operaciones que tiene una pila de acuerdo a la especificación de pila, ¿sí? Entonces, ¿qué suele pasar? Que suelen confundir, suelen agarrar y empezar a enumerar los métodos, ¿sí?, o las propiedades de una definición, o sea, de una implementación de pila, ¿sí? Que si bien responde al concepto de pila, cuando nosotros hablamos de la especificación de pila, estamos hablando del concepto, ¿sí?, del tipo de dato abstracto. Luego,
cada una de estas operaciones, nosotros en una implementación decidimos qué es lo que en qué se va a convertir, si va a ser un método, si se va a hacer a través de una propiedad, ¿sí? Pero, en principio, las operaciones que podemos hacer con una pila serían las que tenemos acá indicadas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, en el momento en que llegaran a rendir el final, se les pide esa información, tengamos en cuenta esto que estamos comentando ahora, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de la especificación de pila, nosotros tenemos, habíamos dicho, un contenedor donde se guardan datos, ¿sí? De una manera específica. En este caso, nosotros identificamos que ese contenedor tiene almacenado un tipo de datos, ¿sí? Guardamos elementos homogéneos, ¿está? Acá decimos entonces qué tipo de dato haría referencia al dato que se almacena en la pila. Y si bien hoy vamos a estar hablando de lo que es la programación genérica, vamos a ver una definición genérica de stack. Si nosotros no estuviéramos trabajando con programación genérica, entenderíamos que cada vez que trabajamos con una pila, estamos trabajando con un tipo de dato en específico, ¿sí? Ya sea una pila de caracteres, ya sea una pila de números, ¿sí? Que pueden ser enteros o reales, ¿está? Pero estamos trabajando con un mismo tipo de dato. Después, en cuanto a las operaciones, fíjense que tenemos que tener una operación crear pila, ¿sí? Que lo que hace es inicializar una pila, ¿bien? Para nosotros que estamos trabajando con la programación orientada a objetos, cuando llega el momento de hacer la implementación de este tipo de dato abstracto, decimos que ese crear pila sería la tarea que va a hacer el constructor de la clase, ¿sí? Entonces fíjense que estas operaciones, acá tenemos la definición de qué es lo que acompañaría o lo que podemos hacer con una pila, y sin embargo, al momento de la implementación, esto, por ejemplo, se va a convertir en el constructor de la clase, ¿sí? Donde se va a inicializar, se va a crear el contenedor y se va a inicializar, en este caso, el valor de la cima o de la cuenta que se tiene en cuenta para agregar los elementos. ¿Bien? Bueno, después, otra operación, el insertar o push, ¿no? Que dice pone un dato en la pila. Claro, pone un dato ¿en dónde? En la cima de la pila, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la pila tiene ese acceso restringido, ¿no? Ese acceso de agrego o sigo este comportamiento LIFO, entonces voy apilando elementos y luego desapilando elementos. El quitar, el pop, que por ahí lo vamos a ver que así se denomina la operación, incluso en las implementaciones que proveen los lenguajes, nos dice que permite retirar, sacar un dato de la pila. Siempre pensemos en la cima de la pila. ¿Bien? Pila vacía, comprueba si la pila no tiene elementos. Pila llena, comprueba si la pila está llena de elementos, ¿sí? Y esto está muy sujeto a, el caso de la pila llena, al tipo de contenedor con el que nosotros estemos trabajando para definir una pila, ¿sí? Si hablamos de arreglos, bueno, sabemos que los arreglos tenemos que definirles un tamaño, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería un caso en el que necesitamos este tipo de operación. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar elementos siempre y cuando sea posible, y eso en algún momento, si es que nosotros acumulamos varios elementos, va a tener un tope, digamos, se va a encontrar con un límite, ¿sí? Entonces ahí la importancia de esta operación pila llena, ¿sí? Tal vez si estamos hablando de una implementación con lista, bueno, ahí capaz que esta operación no tiene tanto sentido, ¿sí? Por eso mucho depende de cómo vamos a hacer la implementación, ¿sí? Siempre piensen, estamos hablando en principio del concepto. Estamos analizando lo que es la definición del tipo de dato abstracto, pila, y luego vamos a pensar en cómo implementamos todo esto, ¿sí? Y ahí es donde, de nuevo, algunas cosas se van a convertir en métodos de una clase y otras se van a convertir, por ejemplo, en propiedades, ¿está? Pero eso ya es la implementación. Entonces, que esto quede claro, porque sí lo he notado en varios exámenes que pasa eso, ¿no? Que empiezan a colocar, ¿no? Y tengo la propiedad tal y la propiedad tal. Está bien, responde a la especificación de una pila, pero ya estamos hablando ahí de la implementación, ¿tá? Bueno, ¿qué otra operación vemos acá?
limpiar pila. Dice, quita todos sus elementos y deja la pila vacía. Cima pila obtiene el elemento cima de la pila, lo que nosotros solemos denominar pick, ¿no? Sería, o consulta del elemento próximo a salir. Eso sería cima pila. Y tamaño de la pila, que es el número de elementos máximos que puede contener la pila, ¿no? Esta es una propuesta, una especificación de pila, y nosotros podemos implementar todas estas operaciones o no, considerar que algunas no las vamos a incluir en nuestra implementación, o bien proponer alguna nueva que no esté mencionada acá, pero que hacen o respetan ese comportamiento de la pila, ¿sí? Esta es como una base, ¿no? De qué debe cumplir, qué operaciones es necesario que tenga esta definición de tipo de dato abstracto pila para que realmente se comporte como un stack, ¿bien? En principio, lo más básico para corroborar, digamos, que se comporta de esa manera, sería que las operaciones de agregar y quitar se comporten de esta forma de apilar y desapilar elementos, ¿no? Eso lo debemos respetar porque si no, no estamos hablando de una pila. ¿Bien? Bueno, entonces esto, ya saben, cuando hablamos de especificación, tiene que ver con esta definición general, sin pensar tanto en el cómo lo vamos a hacer, sino en qué es lo que debería formar parte como operaciones de esta pila. ¿Bien? Y ahora sí, bueno, acá ya pensamos, fíjense en esta parte, ¿no? Estamos mencionando cuáles serían esos nombres, esas operaciones, pero ya pensando en los métodos, en la implementación que se va a hacer de este concepto, mediante una clase, por ejemplo, que se va a denominar stack, y que va a proponer para llevar a cabo esas operaciones que se los haga a través de métodos, ¿sí? En este caso, entonces, operaciones, vemos que dice push, que sería un método, pop, que sería un método con un valor de retorno, ¿no? Recuerden que push sería apilar, entonces debe recibir un elemento, un valor, y apilarlo. Pop debería ser la operación de quitar, sacar, entonces por eso es que se dice que su valor de retorno, esto es un método que tiene como valor de retorno un elemento, y lo mismo pick, nada más que la diferencia entre uno y otro es que en el caso de pick se consulta cuál es el valor próximo a salir, pero no se lo quita de la pila. Esa es otra cosa también importante a tener en cuenta. En este caso, en una implementación que nosotros vamos a ver, también se propone, o en una de las alternativas de implementación que podemos ver, se propone que la propiedad o la capacidad de decir si está vacía o llena se lleve a cabo a través de una propiedad, ¿sí? Empty, por ejemplo, y que también podamos conocer la cantidad de elementos que tiene ese stack a través de una propiedad count, ¿tá? Pero fíjense que esto es ya pensando en la implementación, en cómo ese concepto que hemos analizado con su definición de operaciones y de tipo de datos, la vamos a concretar a través de una clase, ¿sí? Eso ya hablando a nivel de escribir la clase, ¿no? Programar una clase. Entonces, bueno, distinción entre eso y lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo concretamente lo vamos a hacer? Y lo anterior era el qué habría que hacer, el que integra esta definición de TDA pila. ¿Bien? Bueno, de acuerdo a la clasificación de lista que nosotros hemos estado hablando la clase pasada, ¿no? Podríamos decir que el caso de stack o pila se va a clasificar de la siguiente manera, ¿no? Va a ser lineal, ¿sí? Porque nosotros encontramos que a cada elemento le sucede otro, ¿verdad? Dentro de esta secuencia de elementos que integran una pila. Vamos a decir que es abierta, que se clasifica como abierta porque encontramos o podemos distinguir un punto a través del cual nosotros podemos agregar y extraer elementos, ¿sí? Podemos identificar ese punto de acceso, digamos, a nuestra estructura, ¿no? Sobre las posibilidades de almacenamiento en memoria, podemos decir que
tendríamos la alternativa entre que sea almacenada en secuencia o bien encadenada, ¿no? Esto está muy sujeto a cómo se va a implementar. Y en cuanto a que si es libre, de acceso libre o acceso restringido, bueno, claramente es de acceso restringido, porque hemos dicho que debe seguir este comportamiento LIF, ¿sí? Entonces, yo no puedo agregar en cualquier lugar, tampoco puedo extraer de cualquier lugar, ¿sí? Si no, no estaríamos hablando de una pila, ¿bien? Se llama de tal manera porque se comporta exactamente así, apilando elementos y desapilando elementos, ¿sí? Y bueno, y otra cosa importante es que, ¿para qué nos sirve un stack o pila? Bueno, ya vamos a ver las aplicaciones que tiene, pero además pensemos que, como dice acá, nos permite representar ese comportamiento de recordar, ¿sí? Cuando decimos recordar es porque estamos basándonos en aplicaciones como las de, vamos a ver a continuación, editores de texto, ¿sí? O botones de navegación hacia atrás, por ejemplo, en el que se necesita recordar qué es lo que se hizo previamente, ¿no? En el caso de un editor de texto, por ejemplo, cuando estamos trabajando en el Word o en el Excel o en cualquier otro editor de ese tipo, eh, ¿qué hacemos nosotros? Vamos haciendo acciones y cuando hacemos clic o hacemos control Z, nosotros podemos deshacer alguna acción, ¿no? O varias acciones, pero siempre se sigue ese mismo orden en el que las hemos realizado. Entonces ahí fíjense que estamos apilando las acciones hechas para poder luego desapilarlas, ¿sí? Y cuando tenemos la opción de rehacer, es similar, nada más que en el orden inverso, ¿no? Entonces, como que si tuviéramos dos pilas ahí trabajando. En el caso de el botoncito de volver atrás cuando estamos en un navegador, ¿sí? Si bien, bueno, esto es algo también que se comenta en el material que tenemos en el aula, es que no es de comportamiento puro como una pila, pero sí nos permite también volver atrás en las direcciones o en los sitios que hayamos visitado y elegir alguno, no necesariamente volver de uno en uno para atrás, sino que cuando nosotros hacemos clic, nos aparece la listita de todos los sitios visitados y bueno, ahí podemos alternativamente elegir uno u otro, ¿sí? Si hiciéramos clic sobre la flechita, se va volviendo para atrás de uno en uno, ¿bien? Entonces ahí también tenemos un ejemplo de ese pensamiento, ese proceso de recordar, ¿no? Porque vamos pensando qué acciones se van haciendo y luego guardándolas para poder recuperarlas, ya sea para borrarlas o para volver a otros sitios que, en estos casos, volver a otros sitios que hemos visitado. Bien, después otras aplicaciones en algoritmos que contribuyen, digamos, al proceso para detectar, por ejemplo, si una palabra es palíndromo, ¿no? Que sabemos que los palíndromos son aquellas palabras, aquellos términos en los que leyéndolos de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda, nosotros leemos la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, si decimos ama, tanto comenzando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se lee la misma palabra, ¿no? Eh, Hay varios ejemplos de palíndromos. Tenemos la palabra Neuquén, bueno, salvo por la tilde, estamos en el mismo caso. Bien, eso sería un palíndromo. Entonces, una de las aplicaciones de pila sería contribuir a poder determinar si una cadena es un palíndromo. También se puede aplicar para hacer el cambio de base, ¿no? De hecho, en el práctico ustedes tienen un ejercicio donde deben eh, hacer cambio de base del sistema decimal al binario, al octal me parece. Entonces el proceso se hacen divisiones sucesivas y lo que se va recuperando es los restos de las divisiones, bueno, el resto de la división y los cocientes, si no me equivoco, en orden inverso a cómo se efectuaron esas divisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite conformar el número en el otro sistema
cuál quiero hacer el cambio de base. ¿Está? Bueno, dado que tenemos que hacer ese recuerdo de los valores en otro orden, en un orden como que vamos retrocediendo, bueno, ahí es perfectamente aplicable una pila. También se lo puede utilizar en juegos, ahí tienen solitario y laberinto, en algoritmos en los que sea necesario siempre volver para atrás, ¿no? A eso quiere decir como tracking. Evaluación de expresiones aritméticas, este es un clásico también, y que también lo vemos en el práctico, pasar de, bueno, resolver expresiones aritméticas, también hacer conversión de notaciones, como dice ahí, pasar de interfija a posfija o a prefija, o resolver una expresión dada en posfija o en prefija, ¿bien? Y también se puede lograr, digamos, conseguir o convertir una solución que requiere un proceso recursivo, podemos llevar a una solución que sea iterativa, es decir, sin recursividad, pero haciendo ciclos, haciendo uso de una pila, ¿sí? Por ahí siempre va a pasar que sea un poco más complejo el algoritmo iterativo en lugar del recursivo, pero es algo que se puede hacer con la ayuda de una pila. Bien, entonces hemos estado hablando del concepto del tipo de dato abstracto pila o stack. Hemos comentado también cuáles serían las aplicaciones. Ahora nos pongamos a pensar en cómo hacemos el planteo algorítmico, es decir, las operaciones que vamos a hacer, cómo vamos a implementar este concepto, ¿sí? Porque eso es lo que sería ir ya a la etapa de creamos la estructura de datos. Bueno, tenemos que guardar los elementos que vamos a almacenar en algún lugar, ¿sí? Entonces, tenemos que usar un contenedor de elementos, ¿sí? Con lo que hemos visto hasta ahora, que hemos visto en cuanto a los contenidos de la materia, hemos visto arreglos, y bueno, y previamente a eso, programación orientada a objetos, digamos que nuestra opción para elegir un contenedor para el tipo de dato abstracto pila va a ser la única opción que tenemos y que va a ser la que nos va a permitir entonces guardar los elementos de una pila, ¿sí? El arreglo, ¿bien? Recuerden que, bueno, un arreglo tenía muchas bondades, ¿no? Como el hecho de tener un acceso de tiempo constante, ¿sí? En este caso, como siempre va a ser a la cima de la pila, bueno, no es necesario o no va a importar tanto, pero sí nos va a permitir un almacenamiento de elementos homogéneos, ¿sí? Y va a tener las limitaciones de tamaño, pero que ya sabemos que eso se puede controlar con las operaciones de pila llena, o bien también si está vacía, con pila vacía. Bueno, ¿qué más necesitamos? Dice un contador de elementos. Bueno, en este caso, el contador de elementos funciona como una cima, ¿no? Porque nos va a ir indicando dónde tenemos que guardar el próximo elemento, y además va a permitirnos conocer, como en sí hace referencia a los índices del arreglo, nos va a permitir conocer la cantidad de elementos que hay almacenados en el arreglo, ¿sí? En este caso, proponemos el nombre de cuenta, y fíjense que en principio cuenta va a estar en cero, ¿no? Por una cuestión lógica de cuando empezamos con una estructura, con una stack vacía, estamos en cero en la cuenta. Y a medida que vayamos guardando elementos, bueno, irá creciendo el valor de cuenta, ¿sí? También tengamos en cuenta que los arreglos empiezan en la posición 0. Entonces, si cuenta hace referencia a 0, podemos decir que también está apuntando a esa posición en la que se debe apilar el próximo elemento que llegue a la pila. ¿Bien? De ahí que decimos que la operación push mete el elemento en la posición indicada por cuenta y luego incrementa el valor de cuenta. ¿Sí? Es decir, sirve para indicarme en qué lugar voy a guardar,
el próximo elemento que ingrese. Una vez que se ingresa ese elemento, se avanza el valor de cuenta, ¿sí? El índice avanza para apuntar a la siguiente posición libre de mi contenedor, que en este caso es un arreglo. ¿Bien? A la vez, como por el valor que guarda, fíjense que me sirve ese valor de cuenta porque va a estar, por ejemplo, en este caso que vemos ahí puntualmente, cuenta está apuntando a 1. ¿Y cuántos elementos tengo en la pila? En ese momento tengo uno solo, ¿sí? Por lo tanto, por eso decimos que representa también la cantidad de elementos que hay, ¿sí? Me sirve como cima y a la vez me permite conocer cuántos elementos hay. En el momento en que yo quiera hacer mi consulta, con el valor de cuenta puedo saber cuántos elementos hay dentro de mi pila. ¿Bien? Bueno, entonces la operación push, dijimos, debe meter el elemento en la posición indicada por cuenta y luego incrementar el valor de cuenta. La operación pop decrementa el valor de cuenta, ¿sí? Y luego devuelve el elemento que está en la posición indicada por cuenta. Fíjense que, por ejemplo, acá hemos insertado un solo elemento, ¿sí? Por lo tanto, cuenta quedó apuntando a 1. Cuando yo hago la operación de pop, evidentemente si yo lo hago sobre la posición indicada por cuenta, me daría que no hay nada guardado ahí, ¿verdad? Por eso es que se dice, se debe decrementar primero el valor de cuenta, y una vez decrementado, recién tomar el valor que indica ese índice, digamos, y devolverlo, ¿sí? Ese decremento de cuenta va a estar indicando que se fue un elemento, cuántos elementos han quedado y dónde es el próximo lugar que debe ser ocupado, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de el orden en que se hacen todos estos pasos, ¿no? En este caso, si yo intento tomar el elemento apuntado por cuenta sin haber hecho ese decremento, voy a tener un error, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace en el POP es decremento el valor de cuenta y recién devuelve el elemento que está apuntado por ese nuevo valor de cuenta, ¿no? Por ese valor decrementado de cuenta. Bien, bueno, con esta implementación, ¿qué cuidados habría que tener? ¿No? Si estamos trabajando con arreglos, hemos dicho que tenemos un límite, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones es, cuidado, no se puede superar la capacidad del arreglo. O sea que sería importante incluir en esta implementación que vamos a hacer una operación que me controle eso, ¿no? Que me diga si está lleno el contenedor del stack. Y como otra cuestión a tener en cuenta es, tampoco se puede extraer elementos cuando no los hay, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que también es bueno, es recomendable controlar esa situación. Que cuando yo quiera hacer una operación de extraer un pop o bien un pick, yo me asegure de que no estoy tratando de acceder a una pila que está vacía. Bien, por lo tanto, surge también esa necesidad de la operación de pila vacía, ¿sí? Que la pueden implementar como una propiedad, como un método, ¿sí? Pero que en definitiva responde a esa especificación que hemos visto hace rato. Tenemos que poder agregar, extraer, consultar el próximo a salir y poder saber si está vacía o llena. Fíjense que esas serían las operaciones junto con la de inicializar o crear la pila, serían las operaciones básicas de una pila. Bien. Bueno, ahora vamos a ver entonces, ¿no? ¿Cómo sería? A ver si me dejo salir de acá. Vamos a ver la implementación ya, ahí sí pensando en una definición de clase, ¿sí? Entonces hemos visto todo lo que es lo conceptual, y ahora sí vamos a la definición, ¿no? Cuando yo digo, bueno, ya tengo en claro lo que es la definición del tipo de dato abstracto stack. Ahora quiero hacer mi implementación para crear esta estructura de datos, ¿sí? La estructura de datos pila. En este caso, entonces, como nosotros estamos trabajando bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, lo que vamos a hacer es crear una clase, donde esa clase me aporte lo que necesita una pila, que sería un contenedor, cuenta, que me sirve de cima y cuenta a la vez, y
las operaciones que que deberían poderse hacer sobre una pila, ¿no? Bueno, entonces acá empezamos a decir, ok, tengo mi clase, le pongo un nombre, en este caso es una definición que está dada para un arreglo que guarda tipo de dato char. Por eso es que le puse el nombre stack char, ¿sí? Entonces esta definición está sujeta, ¿no?, a el tipo de contenedor que está guardando. O sea, ¿qué tipo de datos puede guardar esta pila? Char, carácter, ¿sí? Tipo de dato carácter, a través de un arreglo, ¿sí? Estamos siguiendo todas estas anotaciones que hicimos sobre la parte algorítmica. Bueno, estamos siguiendo todo eso. Lo vamos a implementar entonces a este TDA a partir de esta definición de clase, donde usamos un contenedor que es una regla. Es de tipo privado. Ya saben que cuando nosotros hacemos la definición de una clase, decimos que lo que no queremos que sea directamente accedido por nadie desde afuera, por nadie que esté tomando un objeto de esta clase, lo tenemos que hacer privado, ¿no? ¿Sí? Y la capa pública vendría a ser la parte esta de las operaciones. Entonces, de esa manera me aseguro que, en este caso, este contenedor de datos solamente va a poder ser accedido a través de las operaciones de agregar, extraer, hacer alguna consulta, pero no puede ser accedido para romper deliberadamente ese comportamiento LIFO que tenemos que mantener. Bien, nosotros nos aseguramos de proponer esa capa de métodos que van a ser los que van a ser públicos, ¿no? Y que deben responder a esa especificación de pila que hemos visto. Bueno, entonces tenemos el contenedor de datos, tenemos lo que sería la cima, ¿no? O ese contador. Esta variable nos sirve para hacer de contador y cima a la vez, ¿no? Porque nos apunta dónde vamos a guardar el próximo elemento, y además en esa indicación de índice me va diciendo también cuántos elementos hay guardados. El constructor de la clase, que ya saben cuál es la característica de un constructor. Bueno, para empezar es el que me permite a mí crear instancias de esta clase, o sea, crear los objetos de tipo stack, en este caso, ¿no? O de tipo stack char. Este constructor es el que está permitiendo hacer esa operación de inicializar, de crear el stack, ¿sí? Si vamos a lo de la especificación de pila que yo les decía hace rato, entonces nadie pone generalmente esta operación, ¿no? Y sin embargo es importante. Yo no puedo trabajar con una pila si no la creo primero, si no la inicializo. Entonces, esta operación, ¿quién la hace? El constructor de la clase. ¿Qué es lo que me permite hacer? Bueno, crea el contenedor con un tamaño dado, ¿sí? Y además inicializa el valor de la cuenta y, digamos, y el índice a la primera posición que debe ser ocupada, ¿está? O sea, la cima, digamos, de esta pila. Y luego tenemos ya la enumeración de las operaciones, ¿no? Que serían, ¿sí? Push, pop, pick, ¿sí? Y en este caso, métodos que me permiten saber si está vacía, está llena, ¿no? Y en este caso un método también que me dice cuántos elementos tiene, ¿no? Fíjense que entonces yo tengo mi definición de datos, siempre una clase como está compuesta por la parte de datos, características, digamos, por la capa de operaciones o de métodos. Bueno, si lo vemos así, esto es lo que tenemos en esta clase StackChar. Ahora bien, ¿cómo hacemos para apilar elementos? Bueno, acá hacemos uso en esta línea de este método isFull, ¿no? Que sería preguntar si está vacía, perdón, si está llena. ¿Por qué? Porque no podemos apilar en una pila que esté llena. ¿Bien? Un método push lo que hace es recibe un elemento, en este caso de tipo char, porque ese es el tipo de dato del contenedor, pregunta si hay lugar, digamos, pregunta si está llena, tengo que informar que hay un problema, ¿no? Lanzo una excepción, la pila está llena. Si no, procedo a hacer lo que sigue, ¿sí? Entonces acá estamos controlando, estamos atendiendo qué debería ocurrir cuando está lleno. Tengo que, en este caso, lanzar una excepción porque ya no puedo seguir
guardando datos. ¿Está? Si supero esto, si no ingresé al if, significa que tengo todavía espacio, entonces lo que corresponde hacer es, en el arreglo, datos, en el contenedor, en la posición indicada por cuenta, voy a guardar ese elemento. Y voy a incrementar la cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuenta debe reflejar cuál es la próxima posición a ser ocupada y además cuántos elementos están siendo guardados en esa pila. ¿Bien? Bueno, tenemos entonces ya esta definición de push. Es un método público que no tiene un valor de retorno. ¿Bien? Y que tiene un parámetro, ¿verdad? Bueno, el pop se ocupa de, este era para apilar, este es para desapilar. ¿Sí? Entonces la definición nos decía, para desapilar, primero hay que hacer que cuenta decrezca. ¿Sí? Volviendo a lo que estábamos viendo acá en la parte del algoritmo, teníamos esto. Decrementa el valor de cuenta y luego devuelve el elemento que está en la posición indicada por cuenta. ¿Sí? Si este fuera el caso, tenemos un solo elemento en la pila y cuenta está apuntando al próximo lugar a ser ocupado. Entonces, ¿qué hay que hacer para desapilar? Primero hacer que retroceda cuenta. Luego, sí, tomar ese elemento, ¿sí? Y liberarlo, ¿no? Devolverlo, digamos. Cuando hablamos de liberarlo, en realidad sería devolverlo, y al hacer que la cuenta vaya retrocediendo, si bien una copia queda ahí, o sea, el valor sigue estando en el arreglo, cuando yo vuelva a apilar, como cuenta va a estar indicando esta posición, se va a sobreescribir, ¿sí? Va a ser como que lo va a eliminar. Entonces, esos son los pasos que vemos acá. Si la pila está vacía, bueno, es el control que debemos agregar. Si la pila está vacía, lanzamos una excepción, y si no, si logré superar este if, significa que hay elementos que puedo retirar, entonces decremento la cuenta, decremento el valor de la cima y la cantidad de elementos, y devuelvo con return el elemento que está guardado en la posición cuenta de ese contenedor datos. ¿Sí? Acá simplemente lo que estamos haciendo es acceder o trabajar, digamos, con ese contenedor, y como se trata de un arreglo, siempre a través de indicar en qué posición queremos operar. ¿Estamos? Bueno, en estos puntos estamos llamando a los métodos iffull y SEMPTY. Bueno, ¿dónde están definidos? Están definidos un poquito más abajo. Y SEMPTY simplemente, bueno, cuestiones importantes, ¿no? Analizar qué es lo que devuelve cada operación. Este pop devuelve el elemento, el tipo de dato correspondiente al contenedor, en este caso un tipo char, y acá, al estar siendo usado en un if, el método empty, o acá el isFull, también en un if, debemos darnos cuenta que el retorno obviamente es de tipo lógico, ¿sí? Lo corroboramos acá porque decimos, bueno, tengo esa definición de isEmpty y de isFull, en donde el valor de retorno es boolean, o sea, es lógico. Cuando yo quiero saber si está vacía, pregunto por si la cuenta es 0 o menos, ¿no? Que es como siempre una pregunta preventiva, porque en realidad se supone que cuando es 0 ya está vacía, ¿no? Ese sería entonces un valor de devolución a esta expresión relacional. Hay que devolver verdadero o falso. Eso es lo que se devuelve como resultado de la evaluación de esa expresión. En el caso de full, lo que se devuelve es, con la palabra return, también el resultado de la expresión relacional, donde se compara cuenta con la constante máximo tamaño, ¿no? Que se supone es el valor con el cual ha sido definido ese contenedor de datos de este stack. Entonces, si la cuenta es mayor o igual que ese valor, significa que ya está llena. Bien, que eso me debería dar verdadero, que en consecuencia no debería poder seguir apilando. Bien. Y tenemos count, que simplemente devuelve el valor de cuenta. Bien. No la afecta, es como una consulta nada más. No afecta el valor de cuenta, simplemente lo retorna,
¿no? Recordemos que, ¿cómo ha sido definido cuenta? Privado, ¿sí? Entonces, al ser privado, significa que si yo no pongo alguna operación que sea pública, yo no podría conocer cuántos elementos están dentro de la pila, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser esta operación de consulta es necesaria por esta cuestión, ¿bien? Porque se trata de un atributo privado de la clase. ¿Está? Bien, ¿qué nos quedaba por ver? El pick, ¿sí? Ya hemos visto el push, el pop, las definiciones de isempty, full, de count, y acá tenemos el método pick, ¿bien? Se parece bastante al pop, ¿no? Pero este pick es consultar nada más. Entonces una consulta no debe modificar el estado, en este caso, del contenedor. Simplemente debe devolver, debe informar cuál es el elemento que está en la cima de la pila, ¿sí? Bueno, entonces se parece, sí, a pop porque sigue los pasos de analizar si está vacía la pila para informar, para lanzar una excepción que marque ese error, ¿no? Que se está intentando consultar algo que está vacío. Y en caso que supere ese if porque no se cumple, o sea, hay elementos, debe devolver lo que está en el contenedor en cuenta menos uno, ¿sí? Volviendo a este dibujito, acá está cuenta. Entonces, si tenemos este caso en el que tenemos un único elemento y yo quiero devolver el valor, debo decir, hay que ir uno antes de cuenta, ¿no? Por eso hace cuenta menos uno. Y me indica el nombre del arreglo en la posición cuenta menos uno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fíjense acá. Yo acá estoy modificando cuenta en el caso del pop. Lo estoy decrementando, o sea, cuenta pasa de una posición a la anterior. Cuenta que se queda en la posición anterior ahora. En cambio, en este caso, simplemente estoy calculando, digamos, cuál es el índice anterior al apuntado por cuenta. No estoy modificando cuenta, ¿sí? ¿Por qué es necesario que no se modifique? Porque yo no quiero retirar el elemento. Quiero que cuenta siga diciendo la posición próxima a ocupar es tal, la cantidad de elementos sigue siendo tal, ¿sí? La que tenía previamente esta operación, o sea, no hubo ningún cambio, pero bueno, sí corresponde para poder conocer el elemento, tomar el índice anterior a cuenta, ¿está? Bueno, cuando trabajamos con el tema de cuestionarios, ustedes recordarán que, bueno, varias preguntas tenían que ver con eso, ¿no? Entonces, no se trata solamente de conocer, de probar esto, sino de entender cabalmente cada una de las operaciones, cómo se trabaja, por qué se hace de una manera y no de otra, no solo en lo conceptual, sino en este caso en lo algorítmico, ¿sí? Bien, esta es una definición entonces de stack que, como ven, está sujeta a que solamente yo pueda guardar datos de tipo char, ¿sí? O sea, yo quiero usar esta pila, me va a servir, va a poder hacer todas las operaciones siempre y cuando lo que a mí me interese guardar sea objetos de tipo char, ¿sí? Bueno, ¿cómo utilizo, una vez que tengo una definición de stack, cómo creo una instancia y llamo a sus operaciones? Bueno, de esta manera. Para crear, simplemente, ¿no? Esto ya lo deben haber practicado mucho en el práctico 1. Tenemos que darle un nombre y llamar, decir, bueno, va a ser de esta clase y llamar al operador new para que se construya una instancia de esa clase, ¿sí? Creamos el objeto. Y una vez creado el objeto, ahí sí, sobre ese objeto llamamos a las operaciones. Acá tenemos entonces el objeto que se llama mi pila y llamamos a la operación de apilar, A, B y C, ¿sí? El hecho de apilar A, B y C, digamos, ¿quién estaría en la cima de la pila tras haber hecho todas estas operaciones? A ver si están ahí. ¿Qué valor quedó en la cima de la pila tras haber hecho push A, push B y push C? No sé si. El C, ¿verdad? Sí. Bien, estamos de acuerdo todos, perfecto. Bueno, entonces el apilar
logra es que yo vaya poniendo uno encima de otro. Entonces, si yo consultara cuál es el próximo elemento a salir, yo sé que haciendo un pick, el resultado que debería obtener sería la C, carácter C, ¿sí? Y bueno, también puedo llamar al pop. Yo acá podría haber llamado a isEmpty, a isFull, para ver si está llena, si está vacía, pero me van a devolver el verdadero o falso, ¿no? Como para ir probando también esos otros este, métodos u operaciones de la definición que estamos analizando. Y bueno, en este caso, fíjense que yo estoy haciendo 3 operaciones de apilar y acá 3 operaciones de desapilar. O sea que al final de este grupo de instrucciones mi pila queda vacía, ¿no? Pero bueno, es más que nada para probar esa implementación que estamos haciendo, ¿no? Cuando hablamos de implementación es porque hicimos esto. Creamos nuestra propia definición de stack y ahora lo que queremos hacer es probarlo, ¿tá? Este práctico sobre este tema, digamos, recién la semana que viene vamos a arrancar, o en este caso a repasar, en el caso de ustedes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el próximo elemento a salir? El C, como habíamos dicho. Y salen en el orden contrario al que ingresaron. Sale primero la C, luego la B, luego la A, ¿sí? De acuerdo al comportamiento que se esperaba. Entonces, ¿esa definición de stack responde al TDA pila? Sí. ¿Por qué? Porque hemos visto, hemos comprobado que podemos agregar y extraer manteniendo ese comportamiento leaf, ¿sí? Bien, bueno. Ahora, ¿cuál es la limitación de este tipo de definición? También, como hemos visto, la limitación que tendríamos es que si yo quisiera guardar números, en este caso, no lo podría hacer, o no al menos como número, ¿no? Lo estaría guardando como carácter, un símbolo numérico, pero no como número. O sea, no lo puedo trabajar sin necesitar hacer cálculos y demás. Si lo guardo como carácter, ya no es número. Tendría que hacer conversiones y demás. O si quisiera guardar, por ejemplo, creo una clase, como vemos acá, una clase persona, con sus atributos y sus operaciones. Si yo quisiera guardar un objeto de esta clase persona dentro de esta definición, tampoco sería posible, ¿sí? Yo tendría que, en esos casos, hacer una nueva definición de lo que sería stack, pero con un contenedor distinto, ¿sí? Y fíjense que entonces eso me lleva a pensar que cada vez que yo quiera trabajar guardando un tipo de dato distinto, voy a tener una definición nueva de clase. Y la verdad que eso no estaría tan bueno, ¿no? Porque tendríamos que hacer para cada nuevo tipo de dato en el que nosotros necesitemos trabajar con una pila, crear otro tipo de stack, ¿bien? Bueno, para evitar eso, para trabajar, digamos, de una mejor manera, nosotros siempre tenemos que pensar, bueno, a ver, estos algoritmos, o sea, en realidad estos métodos, estas operaciones, este concepto de TDA, debería ser independiente del tipo de dato que guarda. O sea, porque la pila siempre debe funcionar de la misma forma, más allá del dato que se guarda en él, ¿no? O en ella, mejor dicho, porque es una pila. Más allá del tipo de datos que guardemos, siempre las operaciones apilar y desapilar deberían seguir el mismo orden. El consultar la cima también debería siempre responder igual, ¿no? Bueno, entonces, una solución a este problema es el trabajar con una definición genérica, ¿no? O programación genérica, decimos, ¿está? ¿Cuál es la idea? ¿Cuándo se aplica la programación genérica? Se aplica cuando precisamente nosotros decimos, este algoritmo, estas operaciones, este concepto, en este caso de un TDA, eh, debería ser independiente del tipo de dato que está guardando, ¿sí? Las funciones, las operaciones que va a hacer, siempre van a ser las mismas, sin importar qué es lo que yo guardo en su interior. Entonces, bajo esa idea, entonces que nosotros podemos hacer una definición aplicando este concepto, esta idea de programación genérica, definiendo una pila, ¿no? De esa forma, ¿no? ¿Cuál es, si analizamos, vamos a ir viendo cada una de las operaciones y demás,
vamos a ver qué responden o que tienen la misma forma, en la mayoría, a la definición que teníamos de stack char. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, que yo voy a utilizar un patrón acá, en la definición de la clase, entre paréntesis angulares voy a indicar un patrón, ¿no? Yo le digo como un apodo o un alias, para el tipo de dato del cual voy a trabajar, ¿no? Entonces, yo acá como que le nombro, le pongo un apodo, un alias, pero que se puede corresponder con cualquier tipo de dato que yo después vaya a crear, ¿sí? Entonces, en todas las partes donde yo deba operar con el tipo de dato desconocido, por decirlo de una manera, voy a usar esa palabra, ¿no? Que acá hemos puesto element, pero podría haber sido cualquier otra. A veces ustedes van a ver definiciones, digamos, hechas por otros usuarios y que van a ver que usan la palabra T, por ejemplo, ¿no? En vez de poner element, ponen simplemente una T o otra letra y eso de todas maneras representa esa forma genérica de hacer referencia a un tipo de dato. ¿Bien? Bueno, si analizamos entonces esta definición, que el objetivo es que me sirva para guardar cualquier tipo de dato con una misma definición, ¿sí? Que no cambie, digamos, no cambie el comportamiento, ¿no? Siempre una pila se comporta igual, entonces lo único que cambia es lo que guardo yo en su interior. Bueno, entonces con esta definición podemos hacer eso. Tengo mi clase, en este caso con este nombre, está genérica, indicamos cuál va a ser ese alias, ese patrón que vamos a usar, ese sustituto, que me representa cualquier tipo de dato posible, ¿sí? Entonces, por lo demás, fíjense que es muy parecido a lo que ya teníamos. Acá decimos, bueno, vamos a, en vez de trabajar con un arreglo de char, decimos de element, ¿no? Que podría ser reemplazado por tipo character, integer, persona, ¿sí? ¿No? O cualquier otra definición de un dato que hagamos nosotros, ¿sí? Siempre pensando a nivel de clase, ¿no? Eh, También, bueno, la cuenta que sigue siendo la cima, ¿no? Ese valor que nos permite tanto determinar dónde tenemos que guardar y cuántos elementos tenemos. En este caso con ese nombre cuenta y sigue siendo de tipo entero, eso no cambia. Y por ahí, bueno, va a haber unos cambios necesarios también por el uso de ese patrón, de cómo vamos a construir nuestro arreglo, ¿no? Pero bueno, después por lo demás, en cada una de las operaciones que nosotros veamos, son tal cual como las que teníamos en StackChar, ¿no? Nada más que, por ejemplo, en el push, acá donde yo decía, se va a recibir un objeto, va un elemento char, acá estamos trabajando con el primitivo, lo que vamos a recibir nosotros es, perdón, lo que vamos a recibir nosotros va a ser un element, ¿sí? Después, por lo demás, siempre voy a verificar si está llena lanzo una excepción, y si superé ese if es porque no está llena, entonces voy a guardar en el arreglo, en la posición cuenta, ese elemento. Y voy a incrementar la cuenta, ¿no? Los pasos son los mismos, cambia solamente esta partecita. Bien, entonces, el beneficio es que con una sola definición de este tipo de dato abstracto stack, ¿no? Bueno, con el nombre, en este caso stack genérica, vamos a poder crear instancias de pila que puedan guardar cualquier tipo de elemento, ¿tá? Bueno, en pop lo mismo, lo que cambia es el valor de retorno, que es element, pero después los pasos son los mismos. Verificamos si está vacía, para en ese caso lanzar una excepción, y en caso contrario, decrementar la cuenta y devolver lo que está en la cima, digamos, de esa cuenta, ¿no? En la cima de la pila, digamos, del contenedor, ¿no? Teniendo en cuenta este decremento necesario en pop para que me esté apuntando a una posición, digamos, vacía, ¿sí? En pick, lo mismo que vimos hace rato, se pregunta si está vacía para lanzar una excepción y si no, se devuelve lo que está en la posición previa o la posición o el índice previo al apuntado por cuenta. ¿Bien?
y se devuelve también un elemento. Fíjense que isEmpty y isFull no cambiaron en nada, son los mismos, porque no hacen referencia al elemento, al tipo de dato en particular que se guarda, sino a la idea de si la cima vale 0 o menos, o si la cima vale más o igual que el tamaño máximo o la capacidad de ese arreglo, y lo mismo para count, ¿no? Entonces los que cambiaron y muy poquitos fueron pop, pick y push. ¿Bien? Un poquito cambió el constructor para hacer la creación de un arreglo que me permita guardar elementos también que puedan ser de cualquier tipo, ¿no? Acá se crea de tipo object y se castea a element, ¿no? Como para no tener inconvenientes, ¿sí? Pero bueno, esta sería una definición genérica, ¿sí? Una definición genérica que sigue lo que teníamos acá, en esto, ¿no? Ustedes van a ver que por ahí, en el aula o en los videos que vemos por ahí, varía un poquito esta definición, pero lo importante es darse cuenta de esto. Yo hice un salto de acá a acá, pero la funcionalidad, o sea, la capa de métodos que yo ofrezco es la misma, ¿sí? Y bueno, ¿y esto qué me va a permitir hacer? Bueno, que yo pueda crear, acá voy a comentar acá un poquito para poder probar por partes, que yo pueda usar esa única definición, pero con diferentes contenidos, digamos, ¿no? Entonces vamos a decir que yo podría hacer, como hace rato, apilar, vamos a hacer hasta acá. Podríamos hacer esto, crear una stack genérica que me permita guardar tipos de datos carácter, ¿no? Acá hacemos referencia a carácter, ¿no? Porque siempre pensamos en clases. Podemos guardar instancias de clases. No decimos de primitivos, ¿no? Eso también por ahí en los cuestionarios. Por ahí uno le indicaba cuál es el error y bueno, tenía que ver con eso, ¿no? Que nosotros no podemos indicar ahí un primitivo, porque los primitivos no son clases, entonces eso me iba a generar un error acá en el código. Bueno, se crea en este caso mi pila, que es de tipo stack genérica, pero que va a guardar tipo de dato carácter, y vemos que se puede entonces hacer un push, o en este caso 3 operaciones push para guardar los elementos, consultar y luego vaciar, ¿no? La pila. Acá fíjense que estamos usando isEmpty y decimos mientras no esté vacía, que sigamos sacando los elementos, ¿no? Parecido al código que teníamos hace rato, en el sentido de que apilamos 3 valores, un tipo carácter, hacemos una consulta y luego los desapilamos, ¿no? Como vemos acá, tras haber hecho los push, el próximo valor a salir es el C, o sea, el que quedó en la cima. Y luego, mientras voy sacando los elementos, mientras los voy desapilando, bueno, van saliendo en ese orden. Primero, el que estaba en la cima, después el que sigue, es el siguiente en la cima, y finalmente A. ¿Bien? Bueno, esta definición se correspondía, digamos, al ejemplo que vimos hace rato, o sea, que trabajo con carácter. Pero con esta misma definición, nosotros ahora podemos, fíjense, acá tenemos el mismo uso de stack genérica, o sea, la misma clase, pero en este caso para guardar enteros, ¿sí? Le damos otro nombre, guardamos los elementos, 1, 2, 3, como tipo de dato entero, ¿ven? No es tipo de dato char, y bueno, podemos hacer las mismas operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos trabajado con esa definición, que es única, porque siempre el comportamiento debe ser el mismo, ¿no? Solo debe variar el tipo de dato que se va a guardar en su interior. Entonces acá se apile 1, 2, 3, el que quedó en la cima,
es el valor 3, y luego cuando empiezo a hacer un ciclo en el que voy retirando los elementos, van a salir siempre en ese orden, ¿no? En el que fueron apilados. 3, luego 2, luego 1. ¿Bien? Y bueno, y así, estos son tipos de datos que nosotros conocemos, que decimos, bueno, son los más usados tal vez en las prácticas y demás, pero en realidad nosotros a partir de esa definición que hemos hecho, estamos en condiciones de incluso guardar objetos que nosotros hayamos, de los cuales hayamos creado su clase, digamos, en algún trabajito, en algún punto del práctico, hicimos una definición de una clase, como acá por ejemplo persona, que solamente tiene un nombre, tiene un getter y un setter, y tiene un constructor. Bueno, podemos entonces, a partir de esa definición, creamos instancias y las guardamos en un stack, ¿sí? Genérico. Entonces, hasta ese punto, digamos que llegamos con esto de la definición genérica. Va a ser aplicable a los tipos de datos comunes que, digamos, nosotros conocemos y a nuevos tipos de datos que sean definidos por el usuario, ¿no? Bien, en este caso no tiene mucho, tiene un getter y un setter y acá un constructor con argumentos. Bien, y lo que podemos hacer es, bueno, crear. Siempre el secreto va a ser, bueno, ¿de qué tipo de datos queremos ahora que sea la pila? En este caso, de objetos personas. Y bueno, ¿cómo vamos a apilar? Hacemos uso de push, como habíamos hecho en los otros casos, sobre el objeto, en este caso de nombre personas. Y acá estamos construyendo, estamos usando el constructor de la clase persona para que cree un objeto con el nombre, bueno, en este caso Vladimir, Ana, Gabriel y Joaquín. ¿Sí? Y todas las operaciones después, fíjense que son las que ya conocemos, hacemos un pick, y como el pick me devuelve un objeto persona, llamo al getNombre, por ejemplo, para que me muestre esa información. ¿Sí? Acá cuando voy desapilando también puedo llamar al getNombre para que me vaya devolviendo esa información, porque no tiene un método toString, ¿no? Si nos fijamos, tiene solo getter y setter. Entonces, ¿cómo puedo conocer el nombre? A través de ese método público get. ¿Sí? Yo todo esto que estoy comentando por ahí lo asumo que nos entendemos en lo que estamos hablando, este, porque para eso era el trabajo con el TP1, ¿verdad? Y como que ponernos en sintonía con lo que es programación orientada a objeto y de ahí avanzar. Entonces, bueno, asumiendo eso, que eso está claro, entonces podemos hacer este tipo de creación de stack genérica y trabajar con una definición propia. Bien, acá lo probamos. Y bueno, fuimos apilando. Vladimir quedó al fondo, después Ana, Gabriel, Joaquín, o sea que el que está próximo a salir es Joaquín, ¿sí? Como vemos acá. Y salen en ese orden. Primero Joaquín, luego Gabriel, luego Ana y finalmente Vladimir. ¿Está? Bien, bueno, ese es entonces uno de los aportes importantes que tenemos cuando trabajamos con este tipo de definición, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos queda por ver? Bueno, hemos visto definiciones propias de stack, ¿está? Sin embargo, no sé si se cortó, a ver, se puso raro la pantalla. ¿Siguen viendo, chicos? Sí, profe, sí se ve bien. Sí, sí, sí. Bien, se puso un poco rara la pantalla por un momento. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos para comentar sobre lo que es stack? Si bien nosotros acá hemos hecho definiciones, digamos, propias, ¿no? Una primero con limitaciones para que era para un solo tipo de datos, luego esta otra definición genérica, también Java en su API nos provee, digamos, de una clase, ¿sí? Entonces vamos a analizar esa clase. Entonces, si yo acá digo API Java y pongo stack, vamos a ver qué operaciones, qué definición me da la que ya me provee el lenguaje, ¿no?
Entonces la ubicación, ¿dónde la encontramos? En el paquete Java Util. Fíjense que es genérica también, o sea que yo puedo con esta definición también guardar cualquier tipo de objeto de alguna clase, ¿no? Ya sea creada por mí o de alguna otra que quiera usar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? A ver, constructor, bueno, tiene un constructor que nos dice acá que crea una pila vacía. Bien, si llamamos stack, lo que va a hacer es crear una pila vacía. Y fijémonos que nos ofrecen la capa de operaciones. Y miren que tal cual, como hemos visto en esa especificación de pila, todas estas operaciones, estos métodos responden a ese comportamiento que se espera de lo que sería un stack, ¿no? O sea, yo no puedo decir, esta clase responde a esa implementación, perdón, a esa definición de TDA pila, si es que realmente no se comporta como tal, ¿no? Entonces, en esta definición del lenguaje tenemos un método empty que tiene un valor de retorno boolean y que nos dice que chequea o verifica si la stack está vacía. Tenemos un pick, ¿no? Que dice también para consultar el objeto que está en el tope o en este caso en la cima de la pila sin removerlo. O sea, todo conforme a la definición que hemos visto nosotros. Devuelve un tipo de elemento genérico. Pop remueve el objeto que está en la cima de la pila. Y bueno, y acá, ¿qué tipo de retorno tiene? También de tipo de elemento, ¿no? Un push que me permite apilar. Y acá fíjense que en este caso, para esta definición, devuelve también un elemento, ¿no? Nosotros hemos visto que nuestra definición era de tipo void. Bueno, porque consideramos que cuando apilamos no tenemos un valor de retorno, ¿no? En esta se propone que sí. Pero lo importante es que sigue respetando ese comportamiento, ¿no? Pone en la cima de la pila ese elemento que nosotros recibimos, que se llama ítem, en la cima del stack. Y en este caso, bueno, en esta definición estamos viendo que provee un método search, que dice retorna la posición donde está el objeto que se está buscando en esta pila. ¿Sí? O sea, basado en esto de la posición inicial es 0, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Bueno, para esta definición que estamos viendo acá, que es la que nos provee, digamos, el lenguaje, tenemos esa operación search, ¿sí? Pero fíjense que de acuerdo a la especificación ahí no habíamos visto que mencione la búsqueda, ¿no? Entonces ahí es donde yo les digo que ustedes pueden, claro, basarse obviamente en lo básico, ¿no? Que es apilar, desapilar, consultar, siempre respetando lo que es el LIFO, y después, bueno, proponer algunas operaciones adicionales, pero las básicas son las que hemos mencionado, las que sí o sí, digamos, deben formar parte, porque de lo contrario no estaríamos hablando de un stack. ¿Tá? Bueno, con esta clase, con esta definición, entonces también podemos trabajar creando una pila y guardando cualquier tipo de objeto en su interior, y lo haríamos de esta manera. ¿Dónde estamos? A ver. Esta genérica, esta, la de Java. ¿Sí? Muy parecido a lo que ya hemos visto. Lo único que tenemos que hacer es el import para poder utilizar ese stack, esa definición de stack. Y a ver, por lo demás, acá, por ejemplo, tenemos, yo creo, de tipo, bueno, stack, que responde a esta definición, con tipo character, y fíjense que los pasos son los mismos. ABC, apilo ABC, hago llamado de cuál es el próximo a salir, mientras no esté vacío voy sacando, y son los mismos, bueno, nombres muy similares a los que nosotros hemos puesto, porque corresponden a las mismas operaciones, ¿sí? Se va a comportar exactamente igual porque es una pila, exactamente, ¿no? Es una pila, así que debe responder a ese comportamiento. ABC, bueno, el próximo a salir es C, y si cuando van saliendo, va saliendo primero C, luego B, luego A. ¿Tá? Similar para el caso de caracteres, incluso, a ver, veamos acá.
Bueno, esto era de caracteres, esto es de enteros. Bueno, ahí tiene unas anotaciones que no deberían estar, a ver. Bueno, esto, claro. Bueno, acá tendría que ser la definición que está abajo en realidad, ¿no? La que dice integrar, ¿no? Porque lo que estamos guardando son numeritos. Entonces, fíjense, ahí digo, mi pila, que es de tipo, va a guardar enteros, ahí le puedo apilar, en ese caso sí, los números 1, 2, 3, ¿sí? Puedo verificar cuál es el próximo a salir, y lo mismo que en el otro caso, ir desapilando y viendo qué elementos saqué, ¿no? Eh, y también tiene que funcionar de la misma manera, y acá tenemos otro ejemplito, bueno, que también es con números, así que no, con caracteres, así que ya es un poco más de lo mismo, ¿sí? Entonces, se puede trabajar también con esta definición de stack, pero ustedes recuerdan que nuestra materia se llama estructura de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estructura de datos? Precisamente que nosotros conozcamos esas definiciones del TDA, ese concepto, con sus operaciones, y que hagamos las implementaciones, que seamos capaces de hacer las implementaciones, ¿no? Entonces, para cada tipo de dato abstracto, del cual vamos a estudiar su definición, nosotros hacemos propuestas de cómo implementamos ese tipo de datos abstractos. O sea, estamos haciendo las estructuras de datos correspondientes a esas definiciones. Eh, ¿Todo esto para qué? Porque cuando uno opera nada más con algo que ya está creado, por ahí no conoce a profundidad cómo se trabaja, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo esta definición de stack almacena los valores, ¿no? No podemos saber eso, pero en el caso sí sabemos que se comporta como stack, eso es lo que sí sabemos, pero después cómo almacena la información, en qué tipo de contenedor y demás, no lo sabemos, ¿no? Nosotros en estos pasos que hemos ido haciendo, hemos hecho todo el proceso de entender el concepto, pensar cómo hacemos la implementación, cómo cada operación que hemos visto en la especificación se concreta en la definición de la clase, ¿bien? Y si tuviéramos que modificarlo para cambiar algún comportamiento o algo, deberíamos estar en condiciones de hacerlo, ¿sí? Entonces, en el examen, por ahí eso, ya hablando de parciales, digamos, por ahí pensamos en eso, ¿no? Si tuviéramos que modificar, que eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el primer parcial, si en vez de apilar, empezando desde la posición cero del arreglo, empezáramos desde la posición del límite, digamos, de la longitud de ese arreglo, ¿cómo haríamos? ¿Cómo cambiaría eso las operaciones de apilar, desapilar y demás, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes, conociendo el cómo está definido, el cómo se opera, cómo se hace cada operación, deberían estar en condiciones de decir, bueno, si yo tuviera que cambiar eso, bueno, acá significa que esta operación push va a variar en tal y tal instrucción, ¿sí? A eso apuntamos. ¿Por qué? Porque por algo nuestra materia se llama estructura de datos. Nosotros deberíamos ser capaces no solo de entender el concepto y poder implementarlo, sino de también pensar en las variantes que se nos podían presentar en la implementación que tengamos que hacer, ¿no? Y bueno, siempre uno por ahí sabe más cuando conoce el todo, cómo se define, cómo se opera, qué variante, eso me hace dueño, digamos, de la posibilidad de decir, ¿qué más puedo, qué otras operaciones puedo considerar yo que harían falta? ¿O qué variantes se me pueden presentar y cómo respondería yo para que esto se siga comportando como un stack, pero respondiendo a esas limitaciones, supongamos, o variantes que se nos presentan? ¿Bien? Bueno, de ahí que hacemos todo este análisis para cada tipo de dato abstracto. ¿Está? Después el lenguaje o cada lenguaje de programación por ahí puede proveernos ya una solución. Y claro, cuando nosotros lo tenemos que aplicar, bueno, listo, vamos a ir a lo más rápido, no vamos a estar haciendo la definición si es que ya tenemos la clase que nos da la solución, ¿no? Pero en esta instancia en la que nosotros estamos formándonos, fíjense que esto nos ayuda no solo a entender cabalmente, digamos, cada uno de estos TDA, sino que también a seguir desarrollando esto de solucionar problemas, ¿sí? De a ver cómo hago
En este caso, si hubiera variantes, ¿cómo hago si tengo limitaciones? ¿Cómo hago si necesito plantear una solución general? Y así, ¿no? Entonces, lo que hacemos es también contribuir a eso de seguir desarrollando esa lógica de resolver problemas, que en definitiva es lo que sería el pan de cada día de un ingeniero, ¿no? El resolver problemas. Bueno, hasta acá con este tema. Creo que ya hemos visto todo lo que correspondía para Stack, así que déjenme ver si tengo alguna otra cosita pendiente que me esté olvidando, creería que no. Bueno, para este práctico no va a empezar todavía, sí lo pueden ir revisando, o sea, ustedes como saben son los mismos enunciados del año pasado, estamos en redictado, pero se va a habilitar la semana que viene. La semana que viene, de todas maneras, chequen con sus profes, pero entiendo que tendría que ser virtual las clases de las comisiones, ¿sí? Y bueno, y después la siguiente semana, ya saben, presencial para que puedan hacer la defensa de ese ejercicio que por ahí los profes les asignan, ¿no? Y esta, para irnos preparando, para ir afianzando los conocimientos para que el día del examen, bueno, estemos ya, digamos, bastante preparados para ese momento de rendir y de no ponernos nerviosos y de estar tranquilos de que conocemos realmente cada tipo de dato, cada implementación, cada estructura de datos que estamos conociendo y utilizando, ¿no? Y aplicando. Bueno, si hay alguna consulta sobre este tema, la pueden hacer ahora a través del chat o si quieren habilitar el micrófono. Por mi parte, bueno, yo terminé con lo que sería la exposición del tema y sí les recuerdo que por favor, los que tengan pendiente la inscripción por el SIU, si han encontrado que ha habido algún inconveniente, me lo informen para ver si de mi lado se puede gestionar algo para solucionar eso o si están, bueno, a la espera de alguna otra cuestión, que no se les pase mucho el tiempo para que después no tengan inconveniente cuando tengamos que volcar los resultados, ¿sí? Siempre es importante esa inscripción por sí porque es la única manera que nosotros le vamos a poder informar los resultados de la cursada al final del cuatrimestre. A ver, ahí dejo de compartir la pantalla. Les voy pidiendo que pongan el presente en el chat, eso no nos olvidemos, vayan indicando ahí su nombre. Están presentes el día de hoy. Y si no hay consultas, bueno, finalizaríamos ahí. De cada TP se supone lo que es el trabajo grupal, se suponía que hasta el mediodía de hoy, salvo que ustedes hayan hecho algún acuerdo o el profe les haya dicho de cada comisión otra cosa, ¿no? Pero se supone que hasta hoy al mediodía, Ah, sí, porque yo a menos que no, hayan... sí, Sí, porque sí. yo no recuerdo a mi profe el horario y eso, porque creo que anteayer nomás me dejó lo que será el link para el Google Drive para subir el trabajo. No, yo no Claro, o sabía. sea, Sí. ¿cuál es la forma de trabajar? Digamos, ustedes empiezan la primera semana a hacer, digamos, ven la clase o reciben la guía de ese tutor, digamos, de cada comisión, y el viernes de la primera semana les tienen que avisar, ¿no? Por eso el grupito el foro que tenemos acá para grupos, en la pestaña de inicio en presentación les dice ejercicios a presentar y defender. Se les informa, esto lo comenté la semana pasada, se les informa el viernes, y obviamente se supone que durante la semana han trabajado porque esa es la idea. Entonces ya el lunes tienen que presentar ese ejercicio porque son ejercicios de práctico, no estamos todavía hablando del proyecto integrador, nada que por ahí es mucho más laborioso. Eso lo deben presentar hasta el lunes al mediodía, a menos que sus docentes les hayan comunicado otra cosa, ¿no? Por ahí yo les digo la regla general y bueno, a lo mejor algún profe quedó en otro acuerdo con ustedes, eso no lo sé. Bueno, si no siguen lo que hayan acordado con ellos, pero así sería. Y a partir de mañana se supone que deben explicar, digamos, un poco de cómo se hizo la solución y demás. Por eso es que
hasta hoy es la presentación. Y el Drive, claro, se lo habilitaban el día viernes, que era el día en que les informaban qué es lo que tenían que resolver. Así que espero que, bueno, vos comunicate con tu profe si es que no hiciste la presentación para ver qué posibilidades da o qué plazo les dio, ¿no? Para saber eso. Pero en principio era eso que les comentaba. Sí, sí, muy Ah, bien, profe, perfecto, gracias. listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Consulta. Profe, Bueno, yo dale. tengo una duda, pero no tiene que ver con el tema, tiene que ver con Eclipse, un problema que tuve. Ok, ya vamos a ver. Acá, como comentario, les digo, estoy viendo la foto de los participantes y, por ejemplo, les menciono quiénes no tienen foto, ¿no? Hasta el día de hoy. Armella, Jorge Agustín, Ramiro Maximiliano Ávila, deberían cambiar, digamos, deberían poner una foto de perfil. Y después otras fotos que están muy alejadas, que no se ven bien, por ejemplo, Maximiliano Farfán, Franco Daniel Guerrero Fierro, ¿sí? Recuerden que tiene que ser una foto más bien del tipo